Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa sobre la presentación de los contenidos audiovisuales de aprendizaje en el siglo XXI. Vamos a comenzar con la ponente María del Mar Ramírez Alvarado. Ella es profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Comunicación y además es la decana de esta facultad. Y su intervención se va a centrar en dos aspectos: la importancia de la formación en el audiovisual y de la presentación de contenidos asociados a la imagen en distintas modalidades. Cuando quieras, María del Mar. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un honor participar en estas jornadas número 17 de la Fundación Audiovisual de Andalucía. Yo hace muchos años tuve un contacto muy intenso con la Fundación porque trabajé allí antes de irme a la universidad y recuerdo, May estaba recordando que participé en la primera y en la segunda de las jornadas, retos de la y estrategias de la comercialización en el año 2002 y la segunda jornada sobre aspectos legales vinculados al audiovisual. Así que para mí siempre es muy grato contactar de nuevo y ver a mis antiguos compañeros, a Dalia, a May, por supuesto, a Antonio, Pilar, Patricia, Carmen, pues a todas las personas que en algún momento muy importante para mi formación profesional formaron parte de mi vida. Yo he planteado mi intervención el día de hoy, teniendo en cuenta también la cantidad de personas que hay en la mesa, en atención a mi propia experiencia personal como profesora titular del área de comunicación audiovisual y publicidad, y teniendo en cuenta que el título de la mesa es la presentación de contenidos audiovisuales de aprendizaje en el siglo XXI. Yo os voy a hablar de tres aspectos distintos. El primero, haceros una presentación de mi propia facultad, ya que entiendo que en ella pues, se forman muchos de los profesionales que de alguna manera tienen en su mano la responsabilidad de producción de contenidos audiovisuales para el aprendizaje. De hecho, es para mí muy grato también compartir esta mesa con dos antiguos alumnos de mi facultad, como son Alejandro y Cristina. Ellos tienen una, bueno, no adelanto su presentación, pero en la Facultad de Comunicación tenemos un proyecto de preincubadoras de empresas de comunicación en unión a la OTRI, a la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Sevilla, y el proyecto de Alejandro y de Cristina ganó la convocatoria de estos espacios. Estuvieron alejados en esa preincubadora de empresas y luego ganaron también el concurso de ideas de negocios de la universidad. Con lo cual, adquiere sentido la presentación que voy a hacer en la línea de que hay aquí un ejemplo palpable de que lo que aprenden nuestros alumnos tiene una proyección social y una proyección profesional. Los otros dos aspectos son la presentación de dos experiencias que hemos desarrollado desde la Facultad de Comunicación, también en la preparación de contenidos, en este caso imagen fija, como el proyecto de fotografía creativa para niños y niñas y como el proyecto Imago Mundi, de imágenes para la historia de la comunicación. En cuanto a nuestra facultad, como os decía, bueno, pues yo voy a presentar una radiografía de lo que allí hacemos y de lo que estudian nuestros alumnos. Sabéis que en el año 2007 hubo un reordenamiento de los estudios en España a raíz del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como el Plan Bolonia, que a través de un decreto de ese mismo año produjo la reordenación de las carreras en las universidades. A raíz de este Plan Bolonia, las antiguas licenciaturas de 5 años se pasaron o se convirtieron en los grados de 4 años. Ahora tenemos en el horizonte una nueva reordenación que no se sabe si se producirá o no, no sé si la habéis oído, del 3+2, de una nueva modificación, pero bueno, por ahora nos manejamos en esto. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla tiene entre sus titulaciones 3 grados, los 3 grados clásicos de la comunicación, periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas, y además cuenta con un doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. En cuanto a másteres, tenemos una amplia oferta de másteres propios y de másteres oficiales. Os menciono los oficiales porque son los que dan acceso posteriormente a estudios de doctorado. Tenemos un máster en guión, narrativa y creatividad audiovisual, un máster en comunicación institucional y política,
máster en comunicación y cultura y máster en escritura creativa. Además, tenemos un doctorado interuniversitario en comunicación. He visto que mañana en una de las mesas de mañana interviene el coordinador de una de nuestras líneas, Educomunicación. Es un doctorado en el cual participan la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva y la Universidad de Cádiz. Eso nos permite tener alumnos de doctorado en todos los puntos de la geografía andaluza. Actualmente tenemos en torno a 300 y pico alumnos y tenemos 6 líneas de investigación en este doctorado. Una de las líneas del doctorado es precisamente la línea en comunicación audiovisual y tenemos alumnos, además de esta línea de Educomunicación que está en Huelva, tenemos alumnos que desarrollan sus tesis doctorales y sus trabajos de investigación conectados específicamente con el tema de esta mesa. Por otro lado, pues completar la información que os estoy dando con el número de estudiantes. Para el curso pasado tuvimos en torno a 3.000 alumnos, 2.900 y pico, la mayoría, 2.500, son de los grados, el resto se reparte entre los alumnos de movilidad, los alumnos de másteres y doctorado. El número de plazas es de 142 plazas en comunicación audiovisual, 142 en publicidad y relaciones públicas, 280 plazas para periodismo y 20 plazas para el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y en torno a 30 plazas para cada uno de los másteres que os he mencionado. Departamentos, tenemos 17 departamentos que imparten docencia en nuestra facultad, 3 tienen sede en la facultad, uno de ellos el de comunicación audiovisual y publicidad, que es el departamento al cual yo pertenezco. Tenéis aquí distintas imágenes de nuestra facultad que se encuentra situada para las personas que vienen de otras zonas fuera de Sevilla, está situada también aquí en la Cartuja. En cuanto a los estudios de comunicación audiovisual, yo he hecho una selección de las asignaturas que nuestros, más de carácter técnico, de carácter profesionalizante, que nuestros alumnos estudian en sus planes de estudio, aparte de las historias, las psicologías, la sociología y todo otro tipo de asignaturas de carácter más académico, pues ellos ven las que tenéis en pantalla, es que no veo, hace falta un monitor aquí donde se pueda... Bueno, tecnologías de los medios audiovisuales 1 y 2, realización, guión, producción, empresa audiovisual, postproducción, paso por no leerosla todas. Allí también podéis ver distintos espacios de nuestro centro, realización, puesta en escena audiovisual, diseño y aplicaciones multimedia, documentación, en fin, un abanico amplio de asignaturas que están orientadas precisamente a esta formación, muchas de ellas a la producción de contenidos. En esta última imagen tenéis la de abajo a la derecha, un grupo de alumnos del grado en comunicación audiovisual de chicas de nuestra facultad que hicieron un trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado sobre un juego que ganó el concurso de buenas prácticas en la atención a la discapacidad. Se me olvidó comentaros que nuestras carreras están notablemente feminizadas. En el caso de publicidad y relaciones públicas, el 70% de nuestros estudiantes son chicas. En el caso de publicidad, de periodismo, en torno al 60%, y en comunicación audiovisual es en donde está más igualado, más o menos el 50%. Quería mencionaros, por completaros este panorama, 2 últimos condicionantes que tenemos actualmente en la educación pública. El primero es un Real Decreto, que seguramente habréis escuchado, un Real Decreto del 2012 de racionalización de medidas en el gasto público en el ámbito educativo, que de alguna forma ha supuesto grandes recortes en la universidad, no os lo describo, pero en gran medida ha condicionado la contratación, por ejemplo, de profesorado en la universidad, lo cual de alguna manera pues, nos ha hecho tener ciertas dificultades en la incorporación de personas a lo mejor con perfiles más modernos, más actualizados, para que puedan impartir docencia en nuestras universidades.
Esto a nivel de todas las universidades públicas. Y por otro lado, esto lo hemos intentado paliar a través de todo lo que se llama el seguimiento de las titulaciones, de la calidad de las titulaciones, que de alguna manera permite hacer cambios en los planes de estudio dentro de los condicionantes y con este elemento de la imposibilidad de contratar a nuevos profesores. No os describo más, ese Real Decreto daría casi para una intervención completa, pero bueno, pues lo quería mencionar porque es importante tenerlo en cuenta. Os describo la primera de las dos experiencias que os quería trasladar. Se trata de unos talleres de fotografía creativa para niños y niñas que pusimos en marcha hace ya un tiempo en 2 etapas. Es una experiencia un proyecto que presentamos a la empresa pública de gestión de programas culturales en una convocatoria que se llamaba Iniciarte, que creo que todavía sigue en pie y que estaba dirigida a niños, desarrollar en niños y en niñas de corta edad. De hecho, dos de los grupos que se pusieron en marcha en la primera etapa en ese entonces eran niños de tercero de educación primaria, de educación infantil, con lo cual tenían en ese entonces 4 y 5 años, para que tuvieran un primer acercamiento a la producción de imágenes fotográficas y todo lo que se encuentra a su alrededor. En este caso os hablaba de estas 2 etapas. Una primera en el Colegio José María del Campo, es un colegio público que se encuentra aquí en Sevilla. Allí se desarrollaron los talleres en 8 sesiones que atendieron un conjunto de 50 alumnos y luego también desarrollamos un taller en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde asistieron 20 alumnos. En este caso sí que el rango de edades era mayor, entre 4 y 5 años, y la mayor de las niñas era una niña que tenía 12 años en este segundo taller. Lo tenéis aquí descrito, lo que os acabo de comentar en esta primera etapa. Tenemos un amplio fondo fotográfico de toda esta experiencia, además de vídeos. Tenéis aquí lo que os acabo de señalar y bueno, pues algunas de las fotografías de esa actividad. Las sesiones os comentaba que eran 8 sesiones. Aquí tenéis descritas las 7 primeras. Hablábamos desde que es la fotografía, análisis y descripción de fotografías, periodismo, fotoperiodismo, fotografías artísticas y de la naturaleza, la cámara fotográfica, el álbum familiar, de la imagen fija a la imagen en movimiento, con lo cual metíamos una cuña de esa transición, por ejemplo, de la descomposición del movimiento y del arranque del cine. Les hablábamos de la historia de la fotografía, también de la historia del cine, también del descubrimiento de otras culturas a través de la imagen fotográfica. También hicimos algunas actividades que conectaban a estos grupos con otros grupos de niños de edades mayores que estaban en quinto. Y por último, una iniciativa muy interesante que era contar historias a través de imágenes fotográficas con una imagen de inicio, un nudo y un desenlace, con lo cual le introducíamos en ese proyecto contenidos de narrativa audiovisual. La última de la sesión la tenéis aquí, fue una sesión en la cual participaron los padres de todos los niños que habían participado en los talleres, tanto en la Facultad de Comunicación como en el Colegio José María del Campo. Hicimos una primera muestra de fotografías hechas por niños y niñas, El Ojo Mágico, y esas imágenes estuvieron expuestas en nuestra facultad en torno a un mes. Allí les dimos un diploma, fue a esa sesión Canal Sur, y bueno, pues la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante. Ahora os digo los resultados, os menciono la segunda de las etapas. La segunda estuvo vinculada a uno de los 2 grupos que participaron con 4 años. En este caso estaban ya en tercero de primaria, y lo que hicimos fue acortar el taller un poco. En lugar de 8 sesiones fueron 4 sesiones, y les incorporamos una parte de recuerdo de lo que habían visto y una segunda parte, como podéis ver, de transformarlos a ellos en pequeños profesionales del periodismo y de la fotografía. Esa fue la segunda de las etapas, y los resultados
de este proyecto fueron, la verdad, bastante interesantes en cuanto al desarrollo de competencias en los participantes que demuestran la comprensión de nociones vinculadas al lenguaje audiovisual, el manejo de equipos audiovisuales y la producción, difusión y creación de imágenes fotográficas. A ver, estáis viendo a lo largo de esta presentación distintas imágenes de los diversos talleres que se pusieron en marcha. Se ha conseguido que los niños y niñas reconozcan los elementos que conforman la imagen fotográfica y profundicen en la importancia de la estética y también de la composición, tengan de forma independiente un acercamiento a equipos digitales, fomenten la creatividad y valoren la importancia de la imagen en el fomento de códigos de identidad y de elementos identificativos de las distintas culturas. Además, tenéis aquí, bueno, pues más resultados en cuanto a el hecho de que comenzaron a apreciar de forma más intensa el valor de las imágenes como fuente de goce estético y como parte integrante del patrimonio cultural, y reconocieron en la fotografía un instrumento de aproximación a otras culturas. También os quería destacar que una de nuestras funciones en la universidad es la docencia, pero también la investigación. Esta actividad tuvo como resultado la publicación de 2 artículos científicos en revistas importantes y además tuvo una gran cobertura a través de medios de comunicación. Tenéis aquí, por ejemplo, un artículo que se publicó en ABC, pero también el programa La Banda de Canal Sur cubrió una de las sesiones y cubrió el acto con los padres cuando hicimos la exposición de fotos y, bueno, pues tuvo una cierta repercusión en su momento. Y lo último de lo que os quería hablar es el segundo proyecto. Es un proyecto que se titula Imagum Mundi, Imágenes para la Historia de la Comunicación, que ofrece un recorrido por 50 imágenes importantes para la historia. En el primer volumen que hemos sacado, ahora os lo explico, 50 imágenes determinantes en la historia de la comunicación que cubren un arco temporal amplio desde la prehistoria hasta finales del siglo XX, pertenecientes a distintas culturas, elaboradas con distintos medios y seleccionadas por un grupo de investigadores que desde su área de experticia pues consideraban que esas imágenes eran relevantes para plantear una historia o un recorrido por la historia a través de 50 imágenes determinantes en la comunicación. Los tenéis allí. El resultado primero fue un volumen editado por la editorial Tirant-Loblanche. Tenéis allí el acto de presentación y el grupo de profesores que participamos en esa actividad. La coordinamos la profesora María Ángeles Martínez y yo misma. Trabajamos todos los profesores con una matriz de análisis de la imagen fija que hacía conjunto de determinados elementos. El hilo conductor era la importancia de la imagen en la historia, pues contextualización histórica, elementos morfológicos, importancia histórica de esa imagen y bueno, pues todos trabajamos de la misma manera. Tenéis el índice, por si tenéis curiosidad, aunque está un poco borroso, por saber cuáles fueron las imágenes que elegimos en ese recorrido. Está todo, bueno, el libro está a la venta. Tenéis aquí todo el recorrido por las 50 imágenes y como colofón pues, de todo esto, indicaros que no solo fue una publicación de esa obra, sino que a través del Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Sevilla pusimos en marcha un proyecto de vídeos didácticos de cada una de las imágenes. Son 5 vídeos didácticos, las 50 imágenes en grupos de 10 que se pueden ver en YouTube y que cada uno de los profesores, dependiendo de las asignaturas que impartimos, solemos utilizar en clase para hablar, por ejemplo, de la Biblia de Gutenberg, en mi caso, que fue una de las imágenes que analicé yo, o de la primera fotografía de Niepce en el siglo XIX. Esa es la presentación de este proyecto que además
sabéis que la Universidad de Sevilla, hago la cuña, digamos, ha inaugurado una radio, Radius, una radio universitaria. También presentamos el proyecto a Radius y tenemos unos pequeños micros con cada una de las imágenes, y estamos cerrando, digamos, o complementando este proyecto con una segunda edición de un segundo volumen que la editorial Tirant lo Blanche nos ha aceptado y que ya está casi por salir. Ya hemos hecho la corrección de las segundas pruebas, y que es una selección de imágenes en el siglo XX. Es el mismo proyecto, pero reproducido al siglo XX, lo cual nos conecta de forma importante con el cine, la televisión, las nuevas tecnologías, Internet y, bueno, pues con todos los avances que se han producido en el siglo XX. Y esto es todo por mi parte, así que, bueno, pues cedo la palabra a quien corresponda a continuación. Muchísimas gracias, María del Mar, por acercarnos estas experiencias a nivel universitario, que también son interesantes e importantes. Y pasamos a Fernando Ranz. Él trabaja en el Departamento de Innovación de Santillana, desarrolla proyectos de transformación digital e innovación, y actualmente están trabajando en nuevas propuestas de lenguaje educativo. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantado de estar aquí. No se me oía, ¿verdad? Ahora se me escucha. Decía que encantado de estar aquí, encantado de tener esta conversación tan interesante, de aprender, como comentábamos antes en el café. Encantado de poder estar hablando a tantos profesores, y encantado de estar hablando con tanta gente del mundo de la industria audiovisual, que ahora mismo sois grandes interlocutores de una empresa como Santillana. Quiero empezar compartiendo con vosotros un proyecto que no está todavía en marcha, se pone en marcha en un par de meses, no se pone en marcha en España. Yo, a diferencia un poco de lo que hemos comentado hasta ahora, voy a intentar daros una mirada un poquito desde fuera de España también, como compañía que tiene presencia fuera de España. Pero bueno, no quiero comentar nada más y empezar por el proyecto que quería compartir con vosotros. Bueno, Unoi es una de las marcas con las que opera Santillana en varios países en Latinoamérica. Es una de los paraguas que aloja los proyectos más innovadores que Santillana pone y ofrece a los colegios y a los profesores. Este vídeo en concreto es un tráiler de una pieza que dura unos 5 minutos y que es el primer elemento en el que chavales del primer curso de primaria, que es de México, que equivale a unos 11-12 años, van a empezar a trabajar una unidad didáctica, ¿no? Ellos van a trabajar, en este caso, una unidad didáctica que versa sobre la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en su entorno cercano. Van a trabajar de una fórmula interdisciplinar, van a trabajar por proyectos y es un elemento esencial, pero no es el único elemento de todos los materiales que van a tener a su disposición para trabajar durante el curso.
Es un elemento más, pero es un elemento muy poderoso que de alguna manera expresa y resume la mirada que desde Santillana ponemos en el mundo audiovisual y en los nuevos lenguajes, como comentábamos antes, como uno de los grandes canales y de los grandes vehículos para acompañar a los colegios, acompañar a los chavales, acompañar a otros actores que están en el mundo educativo, haciendo otras cosas, planteando fórmulas distintas de trabajar en el aula, fórmulas distintas de contar las historias que se cuentan en los colegios, y de alguna manera es una propuesta, que tenemos más obviamente, pero bueno, quería compartir con vosotros esta porque nos parece muy, muy ilustrativa, ¿no? Y ahora vamos a deconstruir un poco la charla. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nosotros, casi voy a empezar por contar, aunque entiendo que Santillana lo conocéis perfectamente. Nosotros somos una empresa que está presente en 23 países, aparte de España. Entonces, yo estoy ubicado en el departamento global, con lo que no esperéis que venga a hablaros de nada más cercano a vuestro día a día o de algún producto con el que trabajéis de Santillana en vuestro día a día, porque yo no estoy ubicado ahí, ¿no? Nosotros, como departamento de innovación global, lo que intentamos es tener una antena, un radar, una mirada permanente a todo lo que está sucediendo en el mundo educativo, en las tendencias educativas, desde un punto de vista holístico, es decir, no miramos únicamente desde un punto de vista tecnológico o digital o metodológico o de modelos o de fórmulas distintas de trabajo. Intentamos tener una mirada amplia y construir propuestas que recojan todos los elementos de todas estas propuestas, ¿no? Aquí veis algunos de los grandes temas en los que estamos trabajando, de las iniciativas que tenemos en marcha, pero hoy venimos a hablar de esta, ¿no? Nosotros desde hace varios años tenemos una línea de trabajo muy intensa en entender cómo contamos las historias desde una editorial como es Santillana. Santillana cuenta las historias desde hace mucho tiempo en un formato que todos conocemos, que es el libro de texto. Obviamente siempre ha tenido otros formatos, otras fórmulas para contarlas, pero bueno, ahora mismo estamos en un momento en el que es más necesario que nunca explorar y hacer planteamientos como el que veíamos al principio, ¿no? Para ello, dentro del Departamento de Innovación, que, como os decía, tenemos una vocación global, tenemos distintas herramientas, distintos instrumentos que nos permiten, por un lado, mantener esa observación, entender qué está pasando en España y en el resto de países en los que operamos. Tenemos una red de compañeros que nos ayudan a tener esa mirada activa y a enriquecer todo el trabajo que hacemos. Tenemos una iniciativa que se llama Santillana Lab, que es un espacio de reflexión donde nos sentamos con compañeros vuestros, con chavales, con responsables de centros educativos, con compañeros de otras compañías del mismo sector, con gente que viene de otras industrias, donde intentamos generar conversaciones y reflexiones que enriquezcan y que apoyen un poco lo que está pasando. Y luego, obviamente, desarrollamos proyectos en distintas fases, bien prototipamos, generamos productos mínimos viables o generamos productos que luego llegan a los colegios directamente, ¿no? Entonces, como os decía, voy a intentar deconstruir un poco cómo llegamos a soluciones de este tipo, ¿no? Para nosotros hay una serie de ejes que son fundamentales a la hora de observar, de trabajar y de explorar. Son transversales a todo lo que hacemos, pero bueno, en este caso obviamente ponemos el foco en el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, como punto de partida, para nosotros es fundamental entender de dónde venimos, ¿no? Qué experiencias tenemos, qué aprendizajes hemos obtenido para ser capaces de construir sobre ellos, ¿no? Y quería compartir con vosotros un vídeo con el que nos cruzamos hace no mucho, que nos parece bastante ilustrativo. Este año, la televisión entra en las aulas como moderna herramienta educativa. En las Escuelas Aguirre del municipio de Madrid se ha celebrado la primera experiencia de enseñanza a través de una emisión en circuito cerrado. El Grupo de Estudio de Técnicas Audiovisuales de la Dirección General de Información es responsable del proyecto. La primera etapa de esta experiencia ha tenido lugar a nivel primario. Se ha montado el experimento sobre supuestos científicos a fin de obtener datos de las diferentes ventajas o inconvenientes de la televisión como medio auxiliar en las actividades formativas. El empleo de este sistema precisa del maestro, al que acompaña la pantalla pequeña ofreciéndole imágenes adecuadas en relación con las enseñanzas de matemáticas y ciencias sociales. Los resultados de esta interesante experiencia podrán trasladarse a futuras campañas a través del Plan Nacional de Teleclubs
que impulsa y patrocina el Ministerio de Información y Turismo. Mike, como comentábamos antes, que la relación entre el mundo educativo y el audiovisual es muy larga, ¿no? De hecho, si en este vídeo quitásemos ese televisor tan antiguo y pusiéramos una pizarra digital, a lo mejor no estamos muy lejos de lo que pasa en muchos colegios, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Bueno, como os comentaba, más allá de la provocación o de haber buscado este vídeo de los años 60, por cierto, para nosotros es importante construir sobre los aprendizajes que tenemos y sobre elementos que sabemos que funcionan y errores que sabemos que se han cometido y que hemos cometido, ¿no? El segundo factor sobre el que trabajamos es nuestro usuario. Compañías como la nuestra tradicionalmente ha tenido una relación un poquito especial con los usuarios, sobre todo ha tenido más relación con vosotros, con los profesores, y a los chavales quizás les hemos tenido menos atendidos que lo que deberíamos haberlos atendido, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que esa relación tiene que cambiar. Obviamente la relación con vosotros va a seguir siendo muy intensa, muy cercana. Vosotros sois los actores que facilita y que gestiona y que provoca el cambio y que sucedan cosas en los colegios, pero también tenemos que empezar a dialogar directamente con los chavales, que son los que al final son los protagonistas últimos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que vosotros como usuarios tenéis roles muy distintos a los que teníais hace pocos años. O sea, no solo utilizáis propuestas que podemos hacer desde compañías como Santillana, también sois creadores de contenido, sois editores de contenido, sois prescriptores de contenido, prescripción, que es la gran palabra en el mundo editorial, ¿no? Vosotros sois recomendadores de soluciones que impactan en compañías como Santillana, ¿no? Entonces, para nosotros es cada vez más importante y es fundamental conocer, entender y predecir qué actitud tenéis, qué comportamiento tenéis los usuarios en el mundo educativo. Y pensando en los alumnos, en los más pequeños, para nosotros es un gran reto entender a quién nos estamos dirigiendo, porque hablamos, por tirar una estandarización que seguramente no sea la mejor que me haya podido cruzar, ¿no? Pero ahora mismo, si hablamos por generaciones, nos estamos dirigiendo desde Santillana a dos grandes colectivos de menores de edad. Algunos no tan menores de edad ya, ¿no? Como son la generación Z, que son todos las personas que nacieron, todos los chavales que nacieron hasta el año 2010, y lo que ahora se empieza a denominar como generación alfa, que son los que nacieron a partir de 2010 y que son los usuarios que van a interactuar con las propuestas que nosotros hagamos. De hecho, ya empiezan a interactuar algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues para nosotros es un reto cada vez más complejo entender, como decía antes, conocer, entender y predecir qué comportamientos y qué actitudes tienen. El segundo eje tiene que ver con cómo contamos las historias. El libro de texto tiene su relato, tiene su forma más o menos tradicional y habitual de contar y de transmitir la información y el conocimiento, pero entendemos que en el mundo hoy en día esta secuencia aristotélica, si me apuráis, que sigue vigente, las historias se siguen contando en la mayor parte de las ocasiones de la misma manera, tiene que convivir con experiencias como esta, con otras fórmulas de experiencia de narrativa inmersiva donde se hibridan distintos formatos, distintos lenguajes, distintos dispositivos, ¿no? Entonces, ahí hay otro reto para nosotros que queremos y que estamos intentando trabajar y de hecho ponemos soluciones en este sentido. Y que, como bien comentaba al principio Olga, tienen que estar completamente llenas de emoción, ¿no? La emoción al final es el principal vehículo para conectar, para transmitir, para hacer planteamientos, además planteamientos diferentes, ¿no? Pero además también entendemos que tenemos que ser capaces de dotar al contenido de un sentido propio, no de un sentido, o sea, el sentido de un contenido en relación con una experiencia, con una propuesta de aprendizaje ya lo tiene, ¿no? Además tenemos que ser capaces de que cada pieza pueda tener su propio sentido. Por supuesto, seguir relacionándose entre formatos, ¿no? Que el diálogo entre formatos distintos siga teniendo sentido. Que un mismo mensaje pueda ser transmitido de una manera igual, con sentido a través de distintos lenguajes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo transmedia.
Y, por supuesto, meternos en cuestiones relacionadas con el mundo de la inmersión, con el mundo que ha salido en alguna de las mesas previamente, todo el impacto que la tecnología está teniendo en la forma de contar las historias y que, bajo nuestro punto de vista, tiene que irse acompasando y tiene que irse introduciendo de una manera lógica y con sentido, ¿no? Como veremos un poco más adelante. Y luego hay otro elemento que para nosotros es muy importante, que es un aprendizaje que hemos obtenido de trabajar con gente de la industria editorial, con empresas, con guionistas, con gente de YouTube, etcétera, etcétera, que es el concepto de guión. Nosotros somos grandes defensores de que el mundo educativo se apropie del concepto de guión, que vosotros, que sois los que al final estéis construyendo guiones permanentemente en vuestro día a día, os apropiéis de ese término y que obviamente nosotros también seamos capaces de proponeros soluciones en ese sentido. Tercer elemento, que lo que se proponga tenga un sentido educativo, tenga un sentido de trabajo en el aula, ¿no? Una de las grandes frases que sale recurrentemente cada vez que nos sentamos a trabajar con profesores a través de Santillana Lab o de cualquier otra plataforma que tenemos de comunicación con vosotros, con la que nos encontramos permanentemente, es que al final hay tantas formas de utilizar el contenido como profesores, ¿no? Vosotros, o sea, cada uno cada uno ubica el contenido en función de cómo entiende que tiene que transmitir la clase, que tiene que organizar el trabajo con los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí también nosotros entendemos que el alumno tiene que dar también sentido al uso del contenido, ¿no? Cuarto eje sobre el que trabajamos. Este es quizá un poquito más conceptual. Tiene que ver con el orden. Parece que en el mundo del vídeo, por centrarlo ahora mismo en el mundo del vídeo, solo se puede acceder al contenido si está estructurado en función de lo que dice el currículum, hablando de currículum como los contenidos que se estructuran en el currículum, o el mundo de YouTube, ¿no? La navegación libre en la que cada usuario interactúa con el contenido como quiere. No hay otras formas de ordenar el contenido. No se puede ordenar el acceso al contenido en función de las competencias que trabaja, de las habilidades que ayuda a desarrollar en los chavales, del momento en el proceso de aprendizaje en el que se utiliza cada uno de estos elementos audiovisuales, del propósito para el que se ha generado. No sé, esto es una reflexión que nosotros tenemos encima de la mesa, que conecta también muy bien con cuál puede ser la razón de ser de una empresa como Santillana en el futuro y que nos parece muy relevante en este momento, ¿no? Y la última tiene que ver con la tecnología. Perdóname la provocación de la niña delante del ordenador. Esto es una imagen real de un piloto que hicimos nosotros de un producto de aprendizaje adaptativo, es decir, una propuesta muy tecnológica, que fue bien, pero bueno, tuvimos situaciones como la que veis. A ver, para nosotros la relación con la tecnología ahora mismo es un poquito... estamos intentando encontrar una fórmula nueva de relacionarnos con ella. Así como hace unos años la tecnología era el gran elemento que venía a transformar las cosas, nosotros entendemos que la tecnología efectivamente tiene mucho valor, es muy relevante, es muy pertinente, pero tiene que tener un lugar. Aquí se ha repetido mucho durante el día de hoy, es un medio, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos un poquito más allá. Para nosotros la tecnología es importante si es invisible. Es decir, cuanto más invisible sea, más relevante va a ser y más importante y más decisiva va a ser para el trabajo en el mundo educativo, ¿no? Como la electricidad, si me apuráis. Obviamente, mientras tanto, nosotros la exploramos. Tenemos varios proyectos en marcha relacionados pues, para explorar todo el mundo de la realidad virtual, de la realidad aumentada, soluciones mixtas, etcétera, etcétera. Pero también entendemos que tiene que haber una balanza que ponga en su sitio el lugar exacto en el que tiene que estar, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, aquí os recuerdo que nosotros tenemos mucha presencia en Latinoamérica, que la situación de Latinoamérica en algunos países es mucho más difícil que la que tenemos aquí. Hablo de conectividad, hablo de dispositivos, hablo de preparación y capacitación de los docentes para relacionarse con la tecnología. Entonces nosotros el mensaje que os quería transmitir es que estamos en un permanente contrapeso entre qué espacio debe tener y qué soluciones nuevas trabajamos y exploramos. Bueno, y las últimas 3 cuestiones que os quería plantear son 3 aprendizajes o 3 fuentes de aprendizaje que para nosotros son esenciales. Primero, aprender de la realidad del aprendizaje, valga la redundancia. Nosotros intentamos estar en permanente contacto con todos los actores que veis en esta diapositiva
De hecho, esta fotografía que veis ahora mismo es de una reunión que tuvimos en Santillana Lab hace escasos 2 meses, precisamente para reflexionar sobre el espacio que el vídeo educativo o el uso educativo del vídeo tiene en las aulas en España. De hecho, aquí había 3 o 4 compañeros vuestros de Andalucía, que al final son foros que son muy interesantes y nos ayudan a dar a tener una visibilidad muy real, ¿no?, de lo que sucede, y nos ayuda también nos permite que vosotros nos ayudéis también a generar y a construir propuestas que tengan sentido, ¿no? Segundo aprendizaje tiene que ver con una mirada fuera del mundo educativo. Nosotros intentamos no tener complejos y aprender de cualquier industria que pueda enseñarnos algo en relación con el proyecto que tenemos entre manos. Estos son citas de los consejeros delegados de las grandes compañías de vídeo para chavales, para alumnos, ¿no?, de Instagram, de Snapchat, de Netflix, de la BBC también, que tienen un proyecto muy ambicioso. Y si veis el tipo de mensajes que lanzan sobre cuál es la visión de sus propuestas de cara al futuro, es muy relevante, ¿no? Ellos apuestan porque el usuario encuentre espacios, encuentre lugares donde se sienta cómodo, donde pueda generar sus propias experiencias, donde pueda crear, donde pueda construir. Bueno, pues obviamente eso para nosotros son grandes aprendizajes y cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Y ya, por supuesto, si vamos a las curvas de rentabilidad de una empresa como Netflix, pues no os digo nada, ¿no? Y la tercera cuestión tiene que ver con cómo se organiza una empresa tradicional como es Santillana. Santillana es una empresa de los años 60, no tengo la fecha en la cabeza, una empresa que desarrolla desde hace mucho tiempo un producto muy similar y que, de cara a abordar los desafíos que tiene por delante, tiene que transformar también su manera de hacer las cosas y las capacidades que tenemos dentro de la casa. Yo os he traído aquí 5 conclusiones de un análisis que se ha hecho sobre la transformación digital del New York Times, que si no conocéis el documento os lo recomiendo. El autor es Ismael Nafria, porque más allá de que sea un ejemplo concreto del New York Times, es una gran reflexión sobre cómo transformar algo tradicional a algo de hoy en día. Ya no utilizo la palabra papel y digital, no. O sea, hablo de cómo cambiar las cosas y del ejercicio que esta compañía ha realizado para, de una manera totalmente exitosa, adaptarse y liderar y seguir liderando el mundo, un mundo totalmente distinto al que se encontraban cuando se pusieron en marcha, ¿no? Para nosotros aquí hay grandes líneas de trabajo que tenemos en marcha y que son muy afines a lo que hacemos en Santillana. Bueno, y lo último que quería compartir con vosotros es que nosotros seguimos la conversación, seguimos la reflexión, que estamos totalmente abiertos a tener conversaciones, reflexiones con cualquier persona que quiera acompañarnos o acompañar nosotros a cualquier organización o persona que quiera darnos la oportunidad, porque entendemos que esto es un movimiento muy dinámico, en permanente cambio, donde los aprendizajes son cada vez más transversales, más híbridos, aprendemos entre todos, perfiles, industrias, actores dentro del mundo educativo y no puede ser de otra manera. De hecho, esto lo podemos compartir si queréis. Una de las últimas conclusiones que quiero compartir con vosotros es un decálogo que cerramos o que consensuamos el año pasado al terminar la temporada de Santillana Lab del año pasado, en el que trabajamos con youtubers, con guionistas del mundo del cine, con muchos profesores que estáis trabajando en el mundo del vídeo, donde pintamos de alguna manera un decálogo sobre cuáles son los 10 grandes elementos a tener en cuenta a la hora de construir un relato audiovisual, ¿no? Está a vuestra disposición en la página web de Santillana Lab, por si lo queréis buscar, pero nos pareció un gran ejemplo de esa hibridación de reflexiones que os comentaba anteriormente, ¿no? Y bueno, poco más. Os dejo mis datos por si queréis contactar conmigo. Estaré por aquí también para charlar con quien quiera y nada, os agradezco la oportunidad y la atención. Muchísimas gracias, Fernando, por acercarnos esa visión de las editoriales, hacia dónde apuntan y sobre todo por esa apertura a nuevas colaboraciones y a seguir aprendiendo, que es tan importante en este ámbito. Encantado. Pasamos entonces a Web Games, ¿no? Web Edu Games, perdón. Tenemos aquí a Alejandro Watby, ¿sí? Y Cristina Pozo.
Cristina es licenciada en periodismo y titulada en MAE, experta en la enseñanza de un segundo idioma, español-inglés, a través de nuevos formatos. CMO, ¿no? De marketing, gestora de marketing de Wet Edu Games. Y Alejandro es director y guionista, tiene experiencias en la creación audiovisual y en el ámbito educativo, y es el CEO de Wet Edu Games, fundado en 2017. Supongo que ahora nos daréis más información de esta iniciativa. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, pues mientras termino de poner la presentación, agradecer evidentemente a la Fundación ABA y a Mail la invitación y el poder participar aquí en una jornada tan interesante como es la mezcla del contenido visual y la educación, y también, bueno, compartir evidentemente con Santillana la mesa y sobre todo con nuestra decana de la FCOM, pues es un momento muy, muy importante y muy bonito para nosotros. Entonces, nosotros venimos a hablar un poquito de lo que hacemos en Wet Edu Games, un poquito más técnico la primera parte y luego algunas experiencias que desarrollamos. Principalmente Wet Edu Games es una startup que nace, bueno, aproximadamente 2 años, año y medio, 2 años, mezclando tanto nuestra experiencia, en total sumamos más de 12 años de experiencia en lo que es la enseñanza de un segundo idioma, con nuestro perfil de creadores audiovisuales y comunicadores, ya que, bueno, creemos que tienen un vínculo muy muy especial y nada, y decidimos emprender, bueno, como jóvenes emprendedores que somos, en este proyecto y llevar los proyectos y el lenguaje hipertextual a lo que son las aulas, con el fin único de empoderar al alumnado, ¿no? Y darle las competencias clave para lo que es el futuro venidero, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, un poco para ir adelantando. Hemos llegado a este momento un poco por los avances tecnológicos y la revolución digital un poco del principio del siglo XXI, un poco, aunque previamente al siglo XXI, el paso del lenguaje hipertextual al hipermedial, del lenguaje de internet a lo que la conexión entre los medios, y la necesidad de pasar de lo que sería la copia directamente de los antiguos formatos a los nuevos soportes, la remediación, como se les denomina, y pasar a un nuevo lenguaje, ¿no? Como Henry Jenkins dice, la convergencia mediática, la convivencia actualmente de los viejos y los nuevos medios y cómo afecta eso a la sociedad en la que vivimos. La sensación de telepresencia, que es una sensación intermedia entre la real y la imaginaria, o la soñación, que digamos es la posibilidad que permite la realidad virtual a través de gafas, o un doctor poder manejar desde otra ciudad, otro país, pues una máquina en una operación y tener conciencia plena de que en ese mundo está teniendo una acción directa, ¿no? Y evidentemente, pues lo que es la irrupción de los nativos digitales y la sociedad en red, ¿no? Un poco por encima, aunque imagino que al haber tantos profesores y comunicadores visuales tenéis claro lo que son los nativos digitales, pero vamos a ir un poco por encima. A ver, bueno, un poco algunas características, ¿no? La complejidad debería reproducirse, pero bueno, no pasa nada. La complejidad o la falta de motivación, ¿no? La complejidad por motivarlos, ¿no? Es un elemento clave. Vamos a ver. La necesidad de respeto que piden, ¿no? Y la importancia de otorgarles el respeto que tienen, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la necesidad de sensación de libertad también que piden los nativos digitales. Vamos a ver. La necesidad de decidir por ellos mismos, ¿no? Y tomar decisiones propias. La gran capacidad de creación y, bueno, creatividad en definitiva que tienen. Este es uno de los aspectos en el que más nos centramos en Wet Edu Games, de las competencias. ¿Se puede quitar ese cuadro que aparece ahí? Muchas gracias. Y es uno de los aspectos que luego Cristina os comentará, el potenciar la creatividad, ¿no? De estos jóvenes. Vamos a ver. Bueno, aquí se ve cómo estaban compartiendo la chuleta para el examen y realmente aunque el profesor lo llama, bueno, lo que es hacer trampas, ¿no? Ellos lo llaman hacer trabajo en equipo, ¿no? Y es muy importante este aspecto que tienen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues realmente porque viven en una sociedad hiperconectada entre ellos, ¿no? Y esto es un aspecto que debemos potenciar, evidentemente.
Sin un repaso rápido por los nativos digitales, vamos a pasar por encima también de varias tendencias educativas que a lo largo de los 2 años que hemos desarrollado web y también de nuestra propia experiencia como profesores y docentes, pues hemos descubierto lo que sería el aprendizaje a base de juegos, el ABJ o el Game Based Learning, en el que, bueno, pues evidentemente, como la mayoría sabéis, pues el uso de la estrategia de juego, gamificación, es lo que es el aprendizaje, ¿no? No simplemente el uso de juego como tal, sino que a través del juego adquisición de competencias, ¿no? Otra tendencia que hemos visto, quizás esta está un poco menos extendida, el BYOD, Bring Your Own Device, en el que el uso de los propios dispositivos de los alumnos se hace en uso en el aula, ¿no? Es decir, hay una tendencia a implementar lo que son las tablets, pero llegar más allá a lo que es la enseñanza o de las competencias digitales a través de sus propios dispositivos, ¿no? En lugar de, bueno, pues de restringir, ¿no? Los móviles o restringir las plataformas que podamos tener acceso, y más si no contamos con tantos recursos, ¿no? Cuando los alumnos pueden tener sus propios, ¿no? Por otro lado, pues como se ha mencionado antes, el Flipped Classroom, simplemente por apuntar el tema de invertir la clase, en el que los alumnos, pues en casa, a través de MOOC o contenidos visuales elaborados por los profesores o contenido que ya existente, pues estudian en casa y luego en clase pues van y hacen esos deberes de manera colaborativa, trabajo en equipo y de manera creativa, ¿no? Se ve que esto está pegando fuerte, ¿no? Y luego, pues, el aprendizaje a base de proyectos, ¿no? En el que a través de un problema real o un problema que puede ser real, bueno, pues buscan soluciones, investigan, toman decisiones en equipo, bueno, pues hacen teoría, las investigan y luego hacen un proyecto con sus presentaciones y demás para ver cómo afecta en la realidad, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros hemos descubierto que los ARGs, que son los proyectos que venimos a hablar, cómo engloban un poco todas estas tendencias educativas que veníamos hablando. Para los que habéis venido antes a conferencias de las jornadas audiovisuales, se habla mucho de transmedia, contenido multiplataforma, la acaba de comentar previamente. Bueno, pues sigue la misma línea, ¿no? Los ARG son, en definitiva, Alternate Reality Games o juegos de realidad alterna, en los que los contenidos multiplataforma son fundamentales, pero hay una plataforma más que la realidad, ¿no? Entonces, los contenidos multiplataforma más la realidad es donde se desarrollan este tipo de experiencias, ¿no? Hay una narrativa implícita súper importante en lo que es la experiencia y luego, pues, como hemos comentado antes, las estrategias de juego, ¿no? Que van más allá de simplemente hacer el leaderboards o lo que son los rankings o entregar simplemente medallas, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? De hacer retos, de cómo acceden a estos retos y cómo los superan y ver un poco esas estrategias, ¿no? Dentro de las experiencias. Pero me imagino que alguno ya también habrá empezado a ver la tendencia de los escape rooms en clase o de escape rooms en el tema educativo. ¿Qué se diferencia exactamente de los escape rooms? Bueno, pues los escape rooms son una experiencia puntual y los ARG se pueden alargar a lo largo del tiempo y tienen estos 3 elementos de diferenciación con respecto a los ARGs, los escape rooms. Por un lado, lo que es el Puppet Master, que digamos es quien ha creado el juego o la experiencia, en este caso docente, o en este caso nosotros, West Edu Games, y la existencia de una cortina en el que el alumno o el usuario, que digamos en este caso el alumno, nunca ven quién ha creado esta experiencia. En cambio, los escape rooms sí, ¿no? Los rabbit holes, en la segunda imagen de Alicia en el País de Maravilla, porque son diferentes puntos de acceso a través del cual los alumnos acceden a estos contenidos, ya que cada alumno es diferente y único y tiene sus propias inquietudes. Entonces hay que permitir en diferentes aspectos poder acceder a estos contenidos, a diferentes entradas, ¿no? Y la existencia la percepción de que no es un juego, tanto como con la cortina, con el hecho de que no es un juego, sino es una experiencia que a veces parece incluso real, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios tiene en el aspecto educativo? Bueno, pues el flow, la aparición de flow, el beneficio del flow y la rotura del magic circle o el círculo mágico. Y así un poco por encima. Flow una teoría de un húngaro, de Mihaly, un apellido innombrable, en el que designa el flow como el estado inmerso absoluto ante una actividad en el cual se consigue gracias a los retos concuerdan con las habilidades de los alumnos, ¿no? Es decir, cuanto más habilidades tengan, mayor debe ser el reto,
¿Para qué? Bueno, principalmente para que no haya ni ansiedad si los retos son demasiado altos o aburrimiento si son demasiado bajos. Entonces el canal del flow se consigue gracias principalmente a la gamificación y conseguimos el engagement y lo que es el foco de atención plena hacia la actividad para recibir todos los estímulos y el aprendizaje completo, ¿no? Y por otro lado, de John Huizinga en su obra Homo Ludens, habla del círculo mágico en el que consiste, bueno, vivimos en un mundo real con su digamos, leyes y sus propias características, pero en los juegos entramos en un mundo imaginario con otras leyes, tenemos otra personalidad, otras ciencias que la rigen. Todo aquel que pase por el juego pasa y sale con un aprendizaje hecho, ¿no? Entonces eres tú más aquel ser en el círculo mágico. ¿Qué permiten los ARGs? Es aumentar o romper el círculo mágico y para confundirlo con la realidad. Bueno, entonces, pues Cristina os va a contar un poquito lo que son los proyectos que desarrollamos en WEST. Hola. Bueno, pues, ¿cómo ponemos en práctica todas estas cosas que ha contado Ale, que suenan muy bien? ¿Cómo las ponemos en práctica y las juntamos en nuestros proyectos? Bueno, pues nosotros principalmente nos hemos dedicado a la enseñanza de inglés, porque bueno, es en el ámbito profesional que nos movemos, y hemos creado proyectos dedicados a la enseñanza de inglés como segundo idioma. Y como profesores nos dábamos cuenta, pues, esa falta de experiencias reales, de contenido real en el aula de idioma. Entonces creamos nuestra primera prueba piloto hace 2 años, que se llama The Group of Experts, el grupo de expertos. La temática o la narrativa de esta actividad es que el gobierno británico le pide ayuda a los alumnos, porque son nativos digitales y expertos en nuevas tecnologías, para resolver diferentes crisis que el gobierno va a tener pues, durante el curso. En esta primera prueba piloto era que el gobierno británico quería fomentar pues, la práctica del gap year, el año sabático, entre los españoles, una práctica muy extendida en el mundo anglosajón, pero nada aquí en España. Y sobre todo dirigida a países de la Commonwealth. Entonces, pues no solo trabajamos gramática específica, vocabulario de viajes y vacaciones, sino también pues cultura. Quiero que os imaginéis un poco la clase. Los alumnos llegaban al aula y se encontraban un sobre que ponía Top Secret. Podía estar encima de la mesa o que alguien del colegio llamase a la puerta y dijese, hemos recibido esto para vosotros. Normalmente el profesor decía, ¿será para mí? No, es para los alumnos. Entonces lo abría. Y en el sobre encontraban todo este contenido multiplataforma del que hablaba Ale, tan importantes en las ARG. Pues un vídeo del primer ministro o el secretario del primer ministro pidiéndole ayuda, una carta, un manual, una guía de la tarea que tenían que desempeñar, que en este caso era una campaña publicitaria multiplataforma para el fomento del Gap Year. Y una cosa que seguramente es lo más interesante y que incluimos en todas nuestras actividades es un acceso para una conversación real. Entonces, en este caso era una tarjeta de Marion Bolt, una chica que estaba dando la vuelta al mundo. Entonces, los alumnos se podían comunicar con ella vía WhatsApp o vía Instagram y podían pues, usar sus fotos y un poco que ella le contase la experiencia. Ahora quiero que veáis un poco, quiero que os imaginéis por un momento cómo han sido vuestras clases de inglés. Seguro que todos hemos aprendido un segundo idioma. Y a ver si podemos ver cómo es una clase con estas actividades. Baja el volumen un poquito. Bueno, pues como veis, el profesor en todo momento da un paso atrás. Son los propios alumnos los que descubren el sobre, los que ven la actividad que tienen que realizar y el profesor sirve simplemente de guía. Además, pues en todas nuestras actividades pues fomentamos el trabajo colaborativo, en el que los alumnos trabajen en equipo, la educación en valores. Bueno, no tiene subtítulos, pero sí. Bueno, una de las cosas más importantes y de nuestros proyectos es que, bueno, como ha dicho Ale, el contenido multiplataforma incluye la realidad. Entonces los alumnos nunca tienen muy claro si es una actividad de clase o si realmente el gobierno británico les está pidiendo ayuda. Entonces ese momento de nerviosismo de qué está pasando es lo que crea sobre todo la inmersión lingüística, que es muy difícil de conseguir en el aula, y con este tipo de actividades conseguimos pues que el alumno se comunique en inglés, ¿no? Y que lo haga además en grupo. Y otra de las tendencias que utilizamos, pues que los alumnos llevaban sus propios dispositivos, móviles, tablets, smartphones, lo que tuviesen en ese momento. Bueno, simplemente para que veáis
Bueno, pues tenéis este vídeo en... ¿Podemos pasar? Sí. Tenéis este vídeo en nuestra página web por si lo queréis ver. ¿Cómo desarrollamos estas actividades? Pues utilizando el viaje del usuario. Como el usuario, en este caso el alumno, va a viajar por las diferentes plataformas hasta llegar a la tarea final. Es fundamental crear este tipo de ARG pues, utilizando eso, como un guión, como ha contado, ¿no? Cómo nos movemos a través de todo esto, a través de la narrativa y del contenido multiplataforma. Bueno, lo que ponía aquí era que este tipo de experiencia la hemos probado con 15 centros, con más de 300 alumnos reales en más de 60 experiencias. Y la verdad que lo más importante de ellos son los resultados, lo que hemos conseguido con este tipo de actividades o lo que pensamos que podemos conseguir. Y es que este tipo de proyectos aumenta en un 70% la motivación, la inmersión y la participación del alumno, que es muy importante. Y una cosa que es fundamental es que se trabajan las 4 destrezas a la vez. Bueno, speaking, listening, writing and reading. Normalmente en el aula de inglés o en el aula de cualquier idioma se practican de forma separada y este tipo de actividades hace que se utilicen como en la vida real, pues nunca estamos solo leyendo, estamos viendo y estamos escuchando, ¿no? Pues que sea mucho más real el aprendizaje. Queremos implementar para el año que viene pues nuestro proyecto, el grupo de expertos, pero a nivel anual. Consistiría en 3 ARG o 3 experiencias que coincidirían con el final del trimestre y estarían muy orientadas a lo que el alumno ha estudiado previamente en ese trimestre. Además, habría una página de expertos, una página web que lo tendría en contacto con los expertos de su clase, de su curso, pero también con otros expertos a nivel nacional y también sirve para que el profesor pues, evalúe el contenido que va subiendo el alumno. Digamos que es un trabajo dentro y fuera del aula, a nivel grupal en el aula, pero también de forma individual. Tenemos previsto 3 niveles según el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Para el nivel intermedio, por ejemplo, pues un astronauta perdido pero que sigue tuiteando y los alumnos tienen que conseguir esas coordenadas para salvar al astronauta, un problema nuclear en Escocia o pues fomentar hábitos de vida saludables en el Reino Unido. Otra vez, pues aquí tenéis un poco cómo el usuario va a viajar por todas esas plataformas hasta llegar a la tarea final. Vale, y bueno, no solo hemos creado este proyecto, también hemos creado proyectos estacionales, uno coincidiendo con Navidad y otro para Pascua. El de Navidad pues Papá Noel estaba teniendo algunos problemas porque los niños ya no le mandan cartas sino vídeos de YouTube y él no se maneja muy bien con las nuevas tecnologías, entonces los niños tenían que visionar los vídeos y decidir cuál era el mejor regalo para esos niños y mandárselo a Santa. En el de Pascua, el conejito de Pascua había escondido 4 huevos online y tenían pues que leer periódicos, escribir en Twitter, visitar Instagram para encontrar esos 4 huevos escondidos para alcanzar la recompensa. Pero bueno, dejamos un poco lo que contaba Ale al principio, ¿no? Es que creemos que estos proyectos son muy importantes para este nuevo alumno, el alumno del siglo XXI. No sabemos si llamarlo nativo digital o no, pero lo que sea es diferente y tenemos que adaptarnos. Así que vamos a dejar un vídeo de Abby, una chica que os cuenta muy bien cómo, cuándo y qué es lo que quiere. Bueno, pues sí, como dice Abby, hay que ponerse las pilas y darle a estos nativos digitales lo que quieren. Nada, pues eso, muchísimas gracias y ahí tenéis nuestro contacto y bueno, si tenéis alguna pregunta o comentario, pues súper contento de contestaros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina y Alejandro. Enhorabuena por la experiencia. A nivel personal me encanta, la verdad, me ha encantado y estoy contenta de ver que vamos avanzando en caminos diferentes en el ámbito educativo, haciendo cosas diferentes. Y bueno, abrimos el turno de preguntas para cualquier cuestión que tengáis, para UET Eduguén, para María del Mar, para Ferran, perdón. Por allí. Hola, buenos días. Perdón. Buenos días, me llamo Isabel, soy profesora de lengua española en el IES Triana de Sevilla. Quería decirle al señor Fernando que estoy totalmente de acuerdo con usted en el planteamiento que se está haciendo ahora mismo Santillana, y es cómo vamos a presentar los currículum en el siglo XXI. Porque, vamos, mi problema es en el aula todos los días de pelearme con los alumnos. Soy una mala profesora porque dedico el 90% de la enseñanza de la lengua aplicada a los textos y a la literatura y solo un poquito a la sintaxis. Y claro, evidentemente a partir de ahí tengo a padres, madres y todo Dios en contra mía, claro. Pero sobre todo lo que más me preocupa a los alumnos, eres una mala profesora porque no estamos todo el día haciendo sintaxis. Entonces, creo que ha puesto usted el dedo en la llaga. Tenemos que plantearnos de una puñetera vez cómo vamos a presentar los currículum en el siglo XXI. Muchas gracias. Niño, algo para el español, mi arma. Cuando queráis nos ponemos a hablar, ¿vale? Porque es que yo ya estoy harta de enseñar español como se enseña. Hasta luego. Sí, y que no me escuche nadie, totalmente de acuerdo, efectivamente. De hecho, currículum y siglo XXI a lo mejor son palabras que friccionan, ¿no? Pero efectivamente, nosotros, uno de las apuestas que tenemos sobre la mesa, y no sé si conocéis, se llama SET 21, y lo que plantea es precisamente que el contenido sea una herramienta más, y que lo que se trabaje en las aulas sean habilidades, sea ese desarrollo de esas destrezas, de esas competencias, que también están en el currículum, pero que a veces no son las que se evalúan o las que se exigen. Pero efectivamente ahora mismo vivimos un momento de transición y de cambio, ¿no? Donde hay un sistema educativo que es el que es y una realidad que, bueno, vosotros conocéis mejor que nadie, que es la que es. Nosotros estamos en la misma situación, efectivamente. Pero esto habrá que cambiarlo entre todos. Quiero decir que esto es una responsabilidad compartida y un cambio que tendremos que afrontar de forma conjunta. Vosotros, que sois los que tenéis cada vez más fuerza, tenéis mucha fuerza, pero si alguien está empujando por el cambio educativo bajo nuestra mirada y lo que estamos viendo tanto en España como en otros países, sois vosotros. Nosotros hace 2 años, y perdonad que me estoy extendiendo, pero ese tema es fascinante, hablábamos de que había unos escenarios de microrevoluciones, es decir, había profesores que empezabais a cambiar y a hacer las cosas de otra manera. Bueno, ya no es un escenario de microrevoluciones, ya hay redes de centros que han tomado decisiones para trabajar de otra manera y gestionar el currículum pues como puedan, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay un término que se utiliza cada vez más, que es el de hackear el currículum, ¿no? Ahí lo dejo, que no puedo seguir. Yo quería hacerle una pregunta a Alejandro y a Cristina, y es en relación a la aceptación. ¿Cómo os va en vuestra empresa? ¿Qué aceptación están teniendo vuestros productos? ¿Cómo os estáis situando en el mercado? Me da curiosidad, me ha parecido fascinante lo que habéis contado, lo conocía ya también, ahora un poco más en detalle, y bueno, pues me gustaría saber eso, si es posible. Sí. Bueno, pues evidentemente como una startup de educación tecnológica e intentando hacer contenido un poco más innovador, pues evidentemente cuesta, y más desde que principalmente somos nosotros dos. Luego contamos con una asesora pedagógica también, que es educadora de infantil y psicopedagoga. También contamos con más gente de contenido visual, pero es difícil. Entonces hemos decidido también, por ver un poco el nicho de mercado de las academias y nuestros contactos, pues empezar por las academias de segundo idioma y a partir de ahí empezar con los testeos y experimentando, ver qué resultados tenemos para luego saltar
adaptar un poco a lo que sería un poco más una clase de colegio y demás. Evidentemente hemos empezado con el segundo idioma de inglés porque era nuestro, digamos, nuestro perfil, pero evidentemente tenemos pensamientos de adaptarlos a otras asignaturas o otras lenguas. A otras lenguas no es lo más complicado, porque la lengua al fin y al cabo se podría usar incluso los mismos contenidos simplemente adaptándolos a otro idioma, pero lo que sí estamos más interesados es en lo que sería otras asignaturas o asignaturas transversales y conseguir que los alumnos adquieran esas competencias que los hagan diferenciarse de simplemente memorizar o retener contenido, sino ser creativos, como comentaba al principio Olga, innovadores y tener ese espíritu crítico, ¿no? Y bueno, y poco a poco. Ahora nos han cogido también una conferencia con Trinity College en Londres para el 15 de junio, para el futuro de la educación de inglés. Pero bueno, cuesta. Pero bueno, nosotros para adelante y súper ilusionados y poquito a poco, sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darles la enhorabuena a todos, a los organizadores y bueno, a los ponentes, y me encanta esa iniciativa. Decirle a la persona que ha solicitado algo en español que nosotros llevamos haciéndolo desde hace años con Tamer Creative School, que ya hemos estado con varios programas dentro de distintos colegios. Y bueno, solo quería saber qué niveles habéis trabajado, con qué niveles habéis trabajado hasta ahora y bueno, qué perspectivas tenéis, ¿no? Si trabajar con más, quedaros donde estáis. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias y bueno, echaremos un vistazo a lo que hacéis, que nos interesa mucho, queremos aprender. Pues ahora mismo tenemos estipulado tres niveles, un poco según el marco de referencia de las lenguas europeos. Tenemos preintermedio, intermedio y upper intermedio, ¿vale? En principio nuestras actividades están previstas pues para entre 13 y hacia adelante, pero es verdad que lo hemos probado con todas las edades, porque tú sabes, en academias y demás hay alumnos de todas las edades. Lo hemos probado con adultos y ahora nos encantaría pues realizar este tipo de proyectos para niños un poco más pequeños, ¿no? Para primaria y primeros años de la secundaria. Eso nos encantaría. Pero ahora mismo tenemos estipulados más por niveles de inglés que por niveles curriculares del colegio. A ti. Sí, es para que corra el tiempo, mujer. Bueno, pues ya aprovecho y os felicito, por supuesto. ¿Cuánto duran en el tiempo la temporalización estos trabajos, más o menos? Sí, bueno, depende un poco del profesor y depende un poco de la clase y cómo el profesor lo quiera estipular. Tenemos previsto que por lo menos sean 3 sesiones dentro del aula, ¿vale? Pero sí es verdad que se pueden alargar en el tiempo porque como hemos visto una narrativa que dura todo el curso, entonces tú lo puedes ir trabajando bien mensualmente o bien que sea el regalo, lo gordo del final del trimestre. Es verdad que como hemos dicho también va a haber contenido en casa, entonces pues eso también lo va a alargar en el tiempo. No sé si quieres incluir algo más. Sí, no, bueno, lo que sería una sesión o una experiencia en las de Navidad e Easter, esas sí que eran de una sesión porque era, digamos, de temática muy concreta, las de Group of Experts. Mínimo serían 2 sesiones para una misma experiencia, lo que conlleva que se haga un día en clase, se salga fuera, incluso pase el fin de semana y la semana siguiente, mientras los alumnos siguen trabajando fuera y se vuelven. Y como estaba diciendo Cristina, al fin y al cabo quien mejor conoce al alumnado son los propios profesores y profesoras y sabrían cómo introducirlo y qué duración debe tener. Pero sí que se puede adaptar en función a las necesidades del grupo. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Bueno, pues podemos dar por finalizada la mesa y haremos un descanso para comer y volveremos a las 4:30, si no me equivoco. Así que nos vemos a las 4:30.